Ah, ya. ¿Ahí sí me escucha? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí. Ah, ya. Estaba conectado ahí. Bueno, les decía que... ¿Sí? ¿Se escucha mal? ¿Me confirman eso? Si no, para tratar de arreglarlo. Ah, ya. Sí, es que estaba mal conectado. Lo había conectado en la otra salida. Ok, gracias por avisarme, Marisabel. Bueno, lo que les comentaba es que... ah, les preguntaba sobre el Game Jam, ¿qué les ha parecido? Voy a compartirles un enlace después, cuando ingresen la mayoría. Ok, y en ese enlace pueden dejar una opinión. Es libre, es anónimo, entonces no hay problema, pueden dejar su opinión libremente. Ya, entonces eso lo voy a compartir a mitad de clase para que lo puedan colocar ahí su opinión. Lo que estaba comentando ahora es sobre el trabajo final, que esta información ya la he publicado el día de ayer, no, el día lunes me parece. Sobre el trabajo final, ¿no? Ya nos han compartido el enunciado a todos los profesores de todas las secciones. Espero que ya lo hayan leído al menos, ¿no? Porque tienen que justamente presentar este domingo el primer hito, ¿no? Este es un proyecto en el cual van a tener que implementar un juego, ¿no? Porque han visto en el juego, ustedes pueden aplicar todo lo que han aprendido hasta ahora, ¿no? Arreglos, funciones, etcétera. Entonces es muy, muy interesante este tipo de implementaciones. Y bueno, entonces en este proyecto justamente se va a tratar también de cumplir con lo que son las competencias del curso. No solo para recordarles, aquí están, la capacidad de analizar un problema complejo y aplicar principios de computación para identificar soluciones, ¿no? Que en este caso sería justamente este juego, y identificar soluciones usando todo lo que han aprendido. Y bueno, para ciencias de la computación también es algo similar, ¿no? Soluciones de computación para cumplir con ciertos requisitos computacionales, etcétera. Entonces, tiene justamente ese foco. Y respecto al enunciado, pues rápidamente simplemente un juego en el cual van a tener un personaje y van a tener que rescatar a sus amigos. El juego está basado en un laberinto, ¿no? O sea,
básicamente van a tener que implementar un laberinto, que eso es lo que les voy a enseñar hoy día, cómo pueden hacerlo. Y va a estar basado en diferentes niveles, ¿no? Justamente la misión es de ese personaje liberar a sus amigos en ese laberinto, que van a estar en posiciones diferentes, obviamente. Y en ese laberinto van a encontrar ya sea algunos obstáculos, algunos agentes que vendrían a ser como que los enemigos, ¿no? Que van a tratar de evitar que lleguen a, a sus amigos. Algunas vitaminas o algunos objetos, ¿no? Que les van a permitir subir su vida, me parece. Sí, restituir la vida, etcétera. Entonces, o portales que los van a teletransportar, que simplemente es como que modificar posiciones en el laberinto, etcétera. Entonces, toda esa información específica está aquí, ¿no? En cada uno de estos items que pueden ver aquí. Los niveles obviamente van a ser, acá dice 2 niveles, ¿no? Cada nivel va a tener una complejidad mayor que el anterior. Cada nivel debe tener un nombre. El diseño del laberinto lo propone cada equipo. Y cada nivel tiene un color diferente. Y bueno, información sobre los caracteres, cómo va a ser el personaje. Esto se los voy a enseñar, obviamente, ¿no? Cómo pueden ustedes implementar un personaje que vaya caminando ahí en la consola, ¿no? La simulación de ese proceso. ¿Ok? Entonces, tienen la dinámica similar a lo del Game Jam, ¿no? Tienen toda esa información aquí. Y ahora sí, para el trabajo final son básicamente tres entregables, que les llamamos hitos. Siempre que desarrollamos un proyecto, cada vez que tiene un entregable es un avance, es un hito. Entonces, el primer hito, que vendría a ser justamente este domingo, es esta semana, lo que tienen que hacer es una investigación de requisitos funcionales, elaboración de diagrama de módulos y programación de un nivel de laberinto. Entonces, aquí está justamente lo que se busca, ¿no? Identificar la lista, hacer el diagrama y programar el laberinto. Tienen que entregar un documento en Word donde especifiquen todo lo que se les está pidiendo aquí, ¿no? La lista de requisitos funcionales, diagrama de módulos, y un archivo CPP o TXT, como lo solían hacer con el diseño del laberinto, que vamos a aprender hoy día cómo podemos hacer un laberinto. Ya ustedes ven después el mejor diseño que es conveniente. Y hay que subirlo todo en un zip, como dice aquí, ¿no? Hay que seguir siempre esto. Esto tiene que subirlo todos, ¿no? Porque está por código de alumno, entonces cada uno de ustedes tiene que subir el archivo. Y listo, entonces esto es lo que tienen que hacer. Por eso, ni bien nos compartieron la información, todos los profesores ya han publicado para que vayan avanzando. Al menos ayer era feriado, ¿no? El, el segundo hito ya va a ser uso de estructuras, matrices. Esto lo vamos a hablar la próxima semana, iniciando. ¿Ya? Pero ya pueden ir leyendo, acá está toda la información, ¿no? Lo que se les está pidiendo. Por ejemplo, acá movimiento de un personaje, haciendo uso de teclas, aparición de un aliado, de un enemigo. Entonces, parte de implementación ya también. Y el tercer hito sería el último, o sea, la presentación final, el documento ya formal, ¿no? Del trabajo final, donde tienen que ya cumplir básicamente todo, ¿no? Y el videojuego completo, eliminando cualquier defecto, el informe final, que esto lo voy a compartir también en la plantilla. Y todo ello, ¿no? Lo que se les está pidiendo aquí. Ya la semana 15, que es la última semana, van a, hacer la exposición, ¿no? La presentación de su trabajo. ¿Habrá recuperación? ¿Recuperación de qué, Fabiola? Solo hay subsanación, ¿no? Pero es en caso que no hayan dado alguna evaluación. Ah, ya, de la clase de ayer, claro. El día viernes sería, ¿no? Yo creo que sería el viernes a las 11. No sé. ¿Les parece bien esa hora? Porque esa era la hora en la que siempre recuperamos, ¿no? Pero sí, vamos por partes, ya vamos a terminar esto y después vamos con eso. Y listo, acá vamos las instrucciones, la calificación, bueno, no pueden copiar, plagiar, etcétera, ¿no? Ya, entonces, domingo tienen que hacer primerito, para hacer los requisitos funcionales y módulos, ¿cómo se hace eso, no? Esto está en este documento de aquí también que ya está, que ha sido compartido. ¿Ok? Y acá, ustedes espero que ya lo hayan leído, ¿no? Al menos. Básicamente lo que tienen que hacer es una lista, ¿no? En el documento colocar una lista de requisitos funcionales. ¿Qué son los requisitos funcionales? Pues son aquellos que describen la funcionalidad o lo que se espera que el sistema
¿Cuál va a ser el comportamiento del sistema, ¿no? Ante cualquier eh, interacción con el usuario. ¿Qué va a pasar cuando el usuario, por ejemplo, presiona algunas teclas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar el sistema ante ese tipo de operaciones, ¿no? ¿Cómo se va a comportar? Entonces, los requisitos funcionales se dividen en dos, unos que son del usuario, que es una descripción general, ¿ya? Una descripción general de lo que quieran detallar, por ejemplo, no sé, el sistema debe permitir el ingreso de los nombres de los jugadores, ¿no? Es algo general, no es tan específico. Entonces, ese tipo de requisitos se clasifican como del usuario. Y los del sistema ya son algo mucho más detallado, ¿no? Donde van a detallar un poco más, dar un poco más de información a detalle. No tienen que entrar en aspectos técnicos de programación, de que van a usar estructura, nada de eso, ¿no? Esto es más que todo como, imagínense que están con un cliente que justamente les ha solicitado implementar este sistema de este videojuego, ¿no? Entonces al cliente no le van a hablar pues de, ok, voy a usar funciones, estructura, eso no le interesa, ¿no? A él le interesa que funcione acorde a lo que les ha solicitado y lo que les ha solicitado es básicamente todo esto de aquí. Entonces, realmente los requisitos parten de esto, ¿no? Más que todo el objetivo ahí es que ustedes comprendan bien en qué se va a basar el juego. Entonces tienen que leer bien cada uno de estos items que ven aquí y en base a eso formular requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando el jugador supera el nivel 1, ¿no? Entonces pondré el sistema, debe permitir, no sé, que se muestre un nivel mayor, de mayor complejidad, ¿no? Etcétera. Entonces, cosas así. Algunos requisitos más específicos como lo que son del sistema, podría ser, no sé, el sistema debe validar que el movimiento de los jugadores esté dentro del laberinto, ¿no? Es decir, que no se salga fuera de los límites permitidos del laberinto, que no exceda o no pueda avanzar a través de paredes, etcétera. Entonces, aquí está un poco más a detalle lo que van a describir y acá vas que todo una descripción general. ¿Ya? Y luego tienen requisitos no funcionales, que esto obviamente no los están solicitando. E incluso acá tienen algunos ejemplos que les están proporcionando. Usualmente, más que todo sigue así, ¿no? El sistema debe permitir, el sistema solicita, el sistema, no sé, requiere, etcétera. Usando verbos, principalmente se escribe de esta manera. Entonces deben especificarlo siguen estos ejemplos que están aquí, ¿no? Y pueden encontrar muchos más ejemplos también ahí en la web. Y normal pueden basarse en ello, pero de preferencia pónganlo así, ¿no? Cómo va a reaccionar el sistema ante todos ante todas las acciones que va a realizar el usuario en su programa, ¿no? Entonces eso parte justamente de aquí, de la lista que se les está pidiendo, ¿no? Entonces tienen que leer bien esto, entenderlo bien y ya en base a ello colocar con sus palabras, ¿no? Qué es lo que va a hacer el sistema ante diferentes escenarios, etcétera. Si es un escenario general, pues lo ponen en el requisito de usuario y si es algo más específico, lo ponen en el sistema. ¿Ok? Es básicamente eso sobre requisitos. Eso tiene que ir en su documento, en el primer documento, es más que todo para saber qué tanto han entendido el juego, si está bien entendido, lo han entendido bien o no, y si han listado bien todo lo que se necesita, es más que todo el objetivo de eso. Y el diagrama de módulos es como lo ven aquí, un diagrama así jerárquico, como un árbol, ¿no? Donde van a tener primero un componente que puede ser llamado el programa principal, y a partir de ahí van a tener como pequeñas ramificaciones, ¿ya? Entonces tiene que seguir este formato de figura el que van a hacer de esta gráfica. Y ahí pueden tener diferentes componentes, ¿no? Porque obviamente han visto que los programas que hacemos se dividen en componentes, ¿sí? Y muchas veces esos componentes resultan ser también funciones, ¿no? Porque las funciones son componentes. Entonces, no tiene que poner nada del nombre de la función, ya tiene que describirlo así como verbalmente, como si una persona normal lo va a leer. Entonces, pueden tener el módulo del programa principal, módulo de lectura de datos, módulo de impresión de resultados, módulo de movimientos en el laberinto, no sé, módulo de movimiento del personaje, etcétera. Entonces, esos módulos tienen que colocarlos aquí. Obviamente que esto puede cambiar después, pero al menos deben tener ya como que una versión inicial de los módulos, de los componentes que va a tener su
su sistema referente al trabajo, a lo que les están solicitando, ¿no? Entonces, tienen que tener una gráfica así, ¿no? Donde tengan uno principal, a partir de ahí crean ramificaciones, y se sigan creando ramificaciones cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, módulo de movimientos, acá pueden tener movimiento del personaje principal, movimiento de los agentes, módulo de movimiento de los amigos, etcétera. Módulo, no sé, dependiendo de lo que está aquí, ¿no? Pueden tener diferentes módulos que pueden ustedes crear, ¿ya? Y en base a eso es hacer ese diagrama. Entonces, es solamente listar los requisitos, ya que tanto han entendido el juego, y hacerlo, obviamente, siguiendo el formato, el sistema hace tal, ¿no? De forma específica o general, y ese diagrama que ven ahí, ¿ya? Y también de preferencia ya vayan agregando descripciones de los módulos, ¿no? Por ejemplo, el módulo tal, o sea, ponen su diagrama y después pueden poner acá en el módulo principal se encarga de hacer esto, el módulo tal se encarga de hacer esto, etcétera. Y eso ya, mientras más información proporcionen, pues menos cambios van a tener que hacer más adelante, porque acá al final igual se les va a pedir nuevamente eso, ¿no? En la revisión final. Ojo que el hito 1 y el hito 2 no tienen nota, ya no tienen nota, pero si no presentan el hito 1, obviamente ya no van a poder presentar lo demás, ya tienen que presentarlo siempre. Por más que no tengan nota, no quiere decir que no pueden omitirlo, tienen que presentarlo siempre. Entonces, para presentar uno es requisito haber presentado el anterior, ya si no tengan nota. Entonces, tienen que hacer esto. Obviamente, más que todo, les va a servir para que les dé un feedback de cómo lo están haciendo, porque al final ya es donde sí se va a revisar con nota eso, ¿no? Que han hecho. Entonces, tengan en cuenta eso, tienen que presentarlo, sí o sí, si no, no van a poder presentar el siguiente, ¿ya? Yo voy a estar ahí al tanto, voy a verificar, ¿no? Quiénes han subido, qué grupos han subido, y ya voy a tener anotado ahí. Entonces, más que todo es eso, ¿ya? Y toda la información detallada la encuentran aquí ya en los documentos. No sé si tienen una pregunta. No hay preguntas. ¿Ya? Ah, sí, me olvidaba, también tienen que presentar este laberinto, ¿no? Que vamos a ver cómo hacerlo el día de hoy. Ya, entonces, si no hay preguntas, bueno, voy a esperar un rato, si no. Mientras podemos ya ir hablando del siguiente tema, que sería la PC2. Ya hablamos en la PC2. La PC2 se hace esta semana. Puede ser cualquier día de la semana, ¿no? Entonces, pudo haber sido hoy. Pero yo creo que va a ser el día de mañana, porque mañana sería como que el día oficial, ¿no? De clases en las cuales todos tienen que asistir. No hay como que no puedo asistir, porque está ya en el calendario oficial, no está en el horario oficial, las clases de mañana. Eh, Ayer debíamos haber avanzado, pero ha sido feriado, ¿no? Entonces, el día de ayer lo vamos a recuperar, el día viernes, yo creo. ¿Ya? Por eso les preguntaba si estaba bien a las 11. Y claro, ese día mmm, tal vez puede ser la PC2, pero no creo que todos asistan, porque siempre que pongo el viernes casi no, algunas personas no me asisten. Entonces, lo mejor es que sea un día en el cual esté marcado en el calendario oficial, porque ahí se supone que todos deben asistir, ¿no? Entonces, por eso va a ser el día de mañana, ¿ya? Por eso les envié también un anuncio. Si se ponían de acuerdo en que todos van a poder asistir el viernes, entonces podría ser, ¿no? Pero no siempre todos pueden, pues, ¿no? Porque es un día que no está contemplado oficialmente en el calendario del horario. Entonces, por eso lo puse para mañana, que sí es un horario oficial, ¿no? Que se supone que todos deben asistir. Sí, pero tienes examen a la hora del curso, creo, ¿no? Sí, porque ¿cómo te matriculan los cursos que tienen la misma hora? Sí, pero no se podría en otro día porque es el único día, ¿no? El viernes es ya de recuperación. Y,
Ya ves, hay algunos que no pueden y no se puede olvidar, tiene que ser mañana, ¿no? En el horario de clases normal. Va a durar 110 minutos. Van a ser dos problemas. Van a ser de arreglos, ¿ya? Principalmente de arreglos. Entonces practiquen arreglos. Y yo sé que varios quieren el viernes, pero no todos pueden. Pues si el viernes es un horario exclusivo, más que todo recuperación, ¿no? No es un horario parte del calendario del curso. ¿No? Entonces va a ser uno que no, uno no pueda, ya no se podría el viernes. Por ejemplo, ya no puede, entonces ya no se podría el viernes, ¿no? Entonces, por eso mañana va a ser, salvo que, no sé, va a ser después, aunque lo dudo, porque está ahí en el sistema incluso. Pero lo puedo consultar si no. ¿Ya? Pero tengan la noción ahora que va a ser mañana, pues la PC2. Y va a ser de arreglos. Eh, va a ser el primero va a ser con menú, entonces practiquen menús. Va a ser operaciones sobre arreglos dinámicos, como los que vimos en clase, insertar, eliminar, ¿no? Entonces, tienen que tener bien claro cómo se hacen esas implementaciones. Cómo creamos un arreglo, ¿no? Auxiliar, en el cual copiamos elementos del otro a ese nuevo arreglo y ya retornamos ese arreglo y ya saben que liberan la memoria del otro. Entonces, operaciones parecidas a esas, ¿no? La inserción y eliminación, que van a tener que modificar el arreglo o crear un arreglo extra en el cual van a tener que copiar información de otros arreglos y ya tener un nuevo arreglo, ¿no? Obviamente no va a ser solamente insertar, eliminar cosas así, ¿no? Va a ser un poco más, algo adicional, ¿no? Si no sería lo mismo. Y ya después, iterar sobre los arreglos, ¿no? Como viene el reto 2, similar a algunas estadísticas, ¿no? En base a los arreglos que ya están insertando, eliminando, dinámicos, ya mostrar algunas estadísticas, similar a las de reto 2, ¿ya? Pero obviamente un poquito más retadoras, ¿no? No hacer lo mismo. El reto 2 sea solamente contar, nada más. Y eso sería, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Y la otra ya va a ser enteramente en arreglos. Básicamente también va a seguir la misma noción, ¿no? Tener métodos que permitan, no sé, crear arreglos y luego operar sobre esos arreglos. Tal vez ordenarlos en particular, usando algo en particular, ¿no? ¿Cómo ordenarían, por ejemplo, los índices pares e impares de un arreglo? O sea, tienen que entender bien cómo funciona el ordenamiento para poder hacer ese tipo de solución, ¿no? Si no han entendido el ordenamiento, por eso cuando he explicado ordenamiento les preguntaba, ¿han entendido o no? Me han dicho que sí, entonces se supone que si han entendido un algoritmo o una técnica, deben poder aplicarla. No solamente usarla y aplicarla, sino también poder modificarla para otro tipo de problemas. Si no lo han entendido, entonces pues no van a saber qué van a hacer, ¿no? Porque no lo han entendido, ¿no? No saben cómo funciona. Pero si han entendido cómo funciona, entonces no deben tener problemas, ¿no? Por ejemplo, si quieren ordenar solo las posiciones pares de un arreglo, ¿cómo harían eso, no? Si han entendido el algoritmo, no deberían tener problemas. Y cosas así, ¿ya? Cosas así van a venir. Todo estudiando ya como que las pistas de lo que va a ser la PC2. Ahora por el tiempo que han visto nos han dejado hacer el Game Jam, luego la PC2 y incluso el trabajo tienen que hacer. Eh, no se ha podido hacer tal vez, no voy a poder preparar tal vez una hoja como le hice en la PC1, ¿no? De ejercicios para que los hagan similares, pero pueden guiarse de la hoja 11, ¿no? De la hoja 11 de ejercicios. ¿Ya? Es similar a esos van a venir, ¿no? Porque en eso está básicamente insertar, eliminar, ¿no? Como lo que ven aquí. A ver, no sé si tengo la 11, sí. Como esto, ¿no? Bueno, acá les pide generar, pero acá en otros les pide. Bueno, después pueden agregarle acá opciones de inserción, ¿no? Insertar elementos, ordenarlos, imprimirlos bajo ciertas restricciones.
Acá lo que hacen es eliminar los repetidos, ¿no? ¿Cómo hacen eso? No sé, eliminar en base a una condición. Insertarlo de modo que el arreglo siga ordenado. Entonces, todo esto hace uso justamente de conocimiento similar a la inserción, eliminación, ¿no? En el que tiene que crear un arreglo auxiliar cuando sea necesario, ¿no? Acá, por ejemplo, les pide solamente imprimir, ¿no? Aunque acá les pide modificar el arreglo, ¿no? Borrar todos los elementos repetidos, por ejemplo. Entonces, pero antes de eso han tenido que ordenarlo, dice acá, ¿no? Ordenen los arreglos y luego eliminen los repetidos. ¿Cómo pueden eliminar los repetidos? Simplemente, pues, como ya está ordenado, ustedes pueden ver que este es igual a este. Entonces, simplemente tienen que eliminar mientras sea igual al anterior, ¿no? Por ejemplo, si este es igual al anterior, lo elimino. Acá 4. 4 es igual al anterior, lo elimino. Este es igual al anterior, lo elimino, ¿no? Y la operación de eliminar ya la tienen, ¿no? Como eliminar en una posición en particular. Entonces, es usar esa función para eliminar ciertas posiciones, ¿no? Entonces, más que todo, ya tienen función de inserción, de eliminación ustedes, ¿no? Que hemos implementado acá. Hay algunas extras que les he dejado para que hagan. Y normal, ¿no? Más que todo va a ser así. ¿Ya? No sé si tienen una pregunta. Va a ser mañana, sí, dos ejercicios sobre arreglos. Y el viernes recuperamos a las 11, ¿les parece? Es el horario normal. Ese día no se preocupen de la asistencia, que no. Todo tiene asistencia normal, ¿no? No sé cómo. No sé. No hay falta ese día, ¿no? Porque es recuperación. Ya, entonces yo voy a programar en el sistema para el viernes a las 11 para recuperar la sesión de ayer. Y ya mañana sería la PC2. Sí, no sé, tiene otra pregunta. Voy a tratar ya de hacer un ejercicio, que tengo clases también en la tarde, no sé si me tiempo, pero voy a tratar de hacer unos ejercicios parecidos para que los pueda resolver en la noche al menos. Y ya, pues no les aseguro nada por el tiempo también, que estamos muy restrictivos con otros cursos también. Pero sí les aconsejo esto, ¿ya? Traten de resolver esto. Obviamente si no pueden o no entienden algo, envíenme por un mensaje. Hasta ahora no recibo mensajes de nadie, entonces no sé si estarán practicando, etcétera. Entonces, si es que están tratando de hacerlo y no entienden cómo hacerlo y les puedo dar las ideas, ¿no? Hace esto, hace esto, hace esto, y ya, no habría problemas. No hay animaciones en la PC2. Más que todo arreglos. No, animaciones han visto bastante en el Game Jam. Y seguramente lo van a ver en el examen final. Tal vez una pregunta venga de eso, no lo sé. Pero hasta ahora no hemos evaluado esto, ¿no? Lo bueno es que en el resto 2 la mayoría ha podido hacerlo, entonces me está dando indicios de que sí lo están entendiendo bien arreglos, entonces no creo que tengan muchos problemas mañana, a menos que no hayan entendido cómo insertar, eliminar esas operaciones sobre los arreglos dinámicos. ¿Ya? ¿Tienen una pregunta? Entonces practiquen eso, entiendan bien eso, cómo se inserta, cómo puedo modificar. Y ustedes mismos inventen un problema, ¿no? Por ejemplo, si tengo un arreglo de números positivos y negativos, ¿cómo podría tal vez ponerlos intercalados, ¿no? Tal vez quiero que los negativos estén en posiciones impares y los positivos en posiciones pares. ¿Cómo haría eso? Entonces es una pregunta, por ejemplo, que se me acaba de ocurrir, que no voy a tomar mañana. Pero ¿cómo harían eso, no? ¿Qué tendría que hacer? Podrían crear un arreglo, ¿no? Normal, auxiliar, obviamente de un tamaño determinado, en este caso tal vez del tamaño original, y de ahí ya ver en qué posiciones voy a colocar los negativos, en qué posiciones los positivos, y ya retorna ese arreglo y limpio, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Cosas así que puedan modificar y crear nuevos arreglos, no sé, cosas así. ¿Ya? Entonces, para eso tienen que saber, puedes entender bien cómo se hace la inserción y eliminación, porque va a estar en base a eso, ¿no? O sea, en esas técnicas lo único que hemos hecho es crear un arreglo auxiliar de un tamaño determinado y hemos movido algunos elementos del arreglo a ese nuevo arreglo, ¿no? Y luego hemos retornado a ese arreglo y el otro lo hemos limpiado, ¿no? Con el delete. Entonces, similar, si han entendido esa noción, cómo se hace, cómo funciona, pues va a haber variaciones de eso, ¿no? No va a ser obviamente eliminar, insertar, así tan fácil, ¿no? Variaciones, o sea, cosas que estén en base a eso, pero aplicadas a otros problemas, que es lo habitual que
Se pregunta, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre eso, chicos? Entonces, mañana sería esto. Si no, vamos a empezar con el tema de hoy. Si hay tiempo, ya vamos a tratar de resolver este aquí, ¿ya? Depende de cómo avancemos. Si no, puedo hacer la grabación tal vez más tarde, pero este estaría pues, disponible en la noche, ¿ya? Porque después tengo clases. Así que pueden verlo en la noche. No sé si sea de ayuda, pero puedo tratar de hacer eso. Resolver este al menos, ¿no? Para que lo vean. Pero inténtenlo, pues no sé si han practicado ayer, antier. Entonces, a ver. ¿Preguntas sobre PC2? Sí, son los mismos grupos porque ya no tenemos como que mucho tiempo para estar formando otros, ¿no? Porque se demoran en llenar, a veces ni siquiera llenan el formulario, entonces ya tienen que presentar el domingo el otro documento. Salvo que quieran hacer un cambio ahí con otro grupo, entonces ya normal solo sería cambiar los integrantes. Ya, o si alguien no tiene grupo, tal vez se han retirado sus demás compañeros, ahí podríamos ver alguna solución, pero tienen que avisarme desde ya, ¿no? Hoy día, más tardar, para ya más tarde las soluciones y normal, porque ya estamos miércoles, entonces estoy viendo que algunos se han retirado, ¿no? Entonces tal vez afecte ese otro grupo. Entonces si no tienen grupo, si ven que sus compañeros se han retirado, pues me avisan, ¿ya? Y yo los puedo asignar a otro grupo. Pero tiene que ser ya hoy, ¿no? Para que avancen el trabajo que les acabo de explicar hace unos instantes. Bien, vamos a empezar rápidamente con el tema de hoy. El tema de hoy es matrices estáticas, lo que vienen a ser arreglos bidimensionales. ¿Ya? Esta semana se avanza en lo que es estructuras, ¿ya? El calendario está de estructuras, pero nos han indicado que hagamos el día de hoy matrices estáticas para que puedan ustedes hacer el laberinto que les piden en el hito 1, ¿no? Entonces vamos a aprender a hacer eso el día de hoy. El día de mañana en la PC2 y el viernes vamos a hablar de estructuras. ¿Ya? Entonces es básicamente eso. Entonces vamos a aprender cómo hacer la definición de una matriz estática. Todo esto es en base a matrices estáticas. La próxima semana ya hablamos de matrices dinámicas, o sea, con punteros. Entonces hoy nos vamos a enfocar solo en matrices estáticas, ¿no? Entonces el problema que vamos a tratar de resolver, o tipos de problemas, pueden ser el siguiente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos una universidad desea controlar los resultados de los alumnos de una sección del curso X de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces, el programa desea ingresar las notas de 6 prácticas, pónganse que tienen 6 notas de 6 prácticas, de 30 alumnos. ¿No? En nuestro ejemplo serían, por ejemplo, ustedes que también son como 30, en los que inicialmente se matricularon y tenemos 2 prácticas, por ejemplo, ¿no? Similar, acá tienes como toda esa información de por cada alumno tienes una serie de notas y se les solicita determinar y visualizar el promedio de prácticas de cada alumno y el promedio de cada una de las prácticas. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que quiero de tal alumno cuál es su promedio de notas, ¿no? O de cada práctica cuál es el promedio de toda la clase. Entonces, son dos preguntas en base tanto a los alumnos y en base tanto a las prácticas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos representar este tipo de problemas? Pues podemos hacerlo usando una matriz, como la que ven aquí, ¿no? Entonces, en una matriz yo puedo justamente tener esta representación en la cual por las filas tengo lo que son los alumnos y las columnas serían lo que son las prácticas, ¿no? Entonces puedo tener esta estructura matricial que ya hemos estado usando, ¿no? O sea, más que todo de forma implícita al momento de usar, por ejemplo, animaciones, ¿no es cierto? Hemos visto como que la consola es como una matriz también, ¿sí? Pero obviamente no creábamos explícitamente esa matriz, ¿no? O sea, no teníamos como que una variable que sea que haga el manejo de la matriz, pero la teníamos ahí de forma explícita, ¿no? Porque avanzábamos en ciertas posiciones, etcétera. Entonces, es igual aquí, ahora sí vamos a tener como que una variable que permita almacenar, en este caso, datos o valores en una matriz, ¿ya? Entonces, esta es justamente una matriz en la cual está basada en un número de filas y un número de columnas. Acá, por ejemplo, las filas pueden representar los alumnos y acá las columnas, las prácticas, las notas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Del primer alumno, obviamente empezamos siempre en índice cero, similar a los arreglos. Y el primer alumno va a tener pues una serie de notas, ¿no? El segundo alumno va a tener una serie de notas, el tercero también, etcétera. Y en base a eso ya puedo obtener algunas estadísticas. ¿Sí? Por ejemplo, quiero el promedio del alumno cero, tendría que ir el promedio de esto, ¿no? Del alumno 1, el promedio de esto. Entonces, esta es una matriz. Y ahora una matriz también se puede ver como un arreglo de arreglos, ¿no? También se le conoce como arreglo de arreglos, porque antes que teníamos, teníamos un arreglo de enteros, un arreglo de flotantes, un arreglo de caracteres, un arreglo de un tipo en particular de dato, ¿no? Y en cada posición de ese arreglo yo almacenaba un entero, un flotante y un carácter. Pero una matriz también se puede ver como si fuera un arreglo, y en ese arreglo, en cada posición estamos almacenando arreglos, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser como un arreglo, y en la primera posición tengo este arreglo de aquí que ven, ¿no? Del alumno 1. En la segunda posición tengo este arreglo de aquí. Tengo otro arreglo de aquí. Tengo otro arreglo, ¿no? Entonces, es como un arreglo de arreglos también, y esa perspectiva de arreglos nos va a servir bastante, por ejemplo, en arreglos dinámicos, en matrices dinámicas, para entenderlo bien cuando hacemos el new, el delete. Ahí vamos a entender bien este concepto de arreglos, porque ahí vamos a usar el operador new y delete, ¿no? En matrices estáticas no es necesario usar el new y el delete, porque esas matrices se van a almacenar en la memoria de la pila, ¿no? En la memoria automática. Entonces, cuando almacenamos cosas o declaramos variables en la memoria de la pila automática, ya saben que automáticamente se va a limpiar esa memoria. No tengo que yo usar el delete, por ejemplo, ¿no? O usar el new. El problema es que esa memoria es estática, ¿no? Se le conoce como justamente, hacen alusión a esa asignación estática, porque es una memoria que se calcula en tiempo de compilación, ¿no? Cuando ustedes le dan compilar, o cuando ejecutan el código, primero ocurre un proceso de compilación, ¿no? Y en ese proceso de compilación se hace revisión de la sintaxis, de que no hay errores, ¿no? En su código. Pero en ese proceso se hace justamente reserva en la memoria de todas las variables que están en la pila. O sea, del int x, no sé, del double y, etcétera, o sea, de las variables normales, ¿no es cierto? Pero esa memoria es algo que ya no puede cambiar durante la ejecución del programa. ¿Ya? En cambio, las dinámicas sí pueden cambiar, ¿no? Es algo muy, muy mejor tal vez en algunas tareas. Entonces, esta es una matriz y la forma de trabajar con matrices o arreglos bidimensionales es de la siguiente manera, ¿no? Tenemos un cierto número de filas y un cierto número de columnas. Ambos, las filas y columnas, parten desde la posición 0 hasta el número, no sé, acá pueden ustedes determinar, ya van a tener pues dos dimensiones, ya no solamente una. En un arreglo tenían un n, ¿no? Que era el tamaño del arreglo. Aquí van a tener lo que vendría a ser el alto del arreglo o el número de filas y el ancho, que sería el número de columnas, ¿no? Similar a lo que hicimos en animaciones, ¿no? Teníamos un alto y un ancho. No podemos exceder ese alto y ese ancho. Igual acá en esta matriz no podemos exceder el alto y el ancho o el número de filas y columnas de la matriz. Entonces el comportamiento es bien parecido. ¿Ok? Y acá también se inicializan desde 0 hasta el número de columnas menos 1 inclusive. Por ejemplo, acá tengo una matriz de 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Todas inician, ambas las filas y columnas parten desde 0, índice 0. Pero solo pueden ir hasta 2, ¿no? ¿Por qué? Solo podemos ir hasta el número de filas menos 1, número de columnas menos 1 inclusive. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Y en cada una de estas posiciones podemos almacenar justamente diferentes valores. Ahora, una peculiaridad en C++ al menos es que estas matrices, los valores tienen que ser del mismo tipo. Pues entonces, si tengo igual a los arreglos, ¿no? Teníamos un arreglo de enteros, arreglo de flotantes. En una matriz también vamos a tener matrices de enteros, matrices de caracteres, de flotantes, etcétera. Pero todos tienen que ser del mismo tipo. No puedo poner acá un número real en una matriz de enteros, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Pero se pierde información, ya saben, se hace la conversión a entero, ¿no? Pero no pueden poner, por ejemplo, acá un carácter en una matriz de enteros, ¿no? Entonces, todos tienen que ser del mismo tipo, igual que trabajábamos en los arreglos. Ya, estos son justamente los valores de la matriz. Ahora, ¿cómo declaramos si creamos arreglos de forma en la memoria de la pila, ¿no? Que se le conoce como arreglos estáticos? Se puede poner de esta manera, ¿ok? Tienen que tener el tipo de dato, similar a lo que siempre hacemos, ¿no? Declarar el tipo de dato. De ahí el nombre de lo que va a ser su matriz, o arreglo, también se les conoce como arreglos multidimensionales, ¿no? Porque tiene múltiples dimensiones. Y de ahí lo que son los tamaños, ¿ok? Las dimensiones, los tamaños de cada dimensión. Entonces, estos arreglos, o también arreglos, mejor dicho, multidimensionales, se les conoce así,
podemos trabajar con múltiples dimensiones. Un arreglo normal que hemos visto hasta ahora es un arreglo de una dimensión nomás, ¿no? Por eso simplemente le poníamos solamente esta parte, hasta acá. Usábamos solamente un tamaño, nada más. Entonces, eso es porque estábamos trabajando con un arreglo en una dimensión. Ahora nosotros podemos agregar más dimensiones. Por ejemplo, acá tengo un arreglo de 2 dimensiones, ¿no? Un arreglo de 2 dimensiones es básicamente una matriz. Pero podemos hacer algo más complejo inclusive, ¿no? Agregar muchas más dimensiones y tener arreglos ya de múltiples dimensiones, y hacer un arreglo de 3 dimensiones, un arreglo de 4 dimensiones, etcétera, ¿no? Eso lo usan, por ejemplo, en imágenes. Por ejemplo, una imagen, cuando toman una foto, es básicamente una matriz de píxeles, pero tiene una dimensión adicional que es las canales de colores, ¿no? Entonces, una imagen en la computadora se representa por una matriz o un arreglo de 3 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Y eso lo van a ver más adelante en cursos tal vez de procesamiento de imágenes o deep learning, ¿no? Entonces, se puede usar para diferentes aplicaciones los arreglos multidimensionales, ¿no? Y la peculiaridad que vamos a ver, al menos en este curso, es arreglos de 2 dimensiones a lo mucho, ¿ya? Entonces, a lo mucho vamos a ver arreglos de 2 dimensiones, o sea, matrices. Entonces, el tipo de dato puede ser justamente entero, carácter, flotante, etcétera, ¿no? El nombre es el nombre de la matriz y estos tamaños son obviamente los tamaños de cada dimensión. Entonces, si quiero trabajar con 2 dimensiones, por ejemplo, la forma de declarar la matriz sería algo como esto. Tengo el tipo de dato, el nombre de la matriz, y entre corchetes, entre corchetes, ¿no? Le pongo las dimensiones. Entonces quiero, por ejemplo, que la primera dimensión sea de tamaño 5 y la segunda de tamaño 10, ¿no? Y en una matriz esto se podría ver como que este es el número de filas y este es el número de columnas. Entonces, esta es una matriz que tiene 5 filas y 10 columnas, ¿no? Y esta está declarada en la pila. Entonces, no hay ningún new ni nada de eso, si se fijan, ¿no? Entonces, esa es una matriz estática, le vamos a llamar, ¿ya? Entonces, se puede llamar así. Obviamente pueden declarar matrices o arreglos unidimensionales o de más dimensiones, ¿no? Arreglos tridimensionales, por ejemplo. Y en este caso, lo que se hace es simplemente agregar una nueva dimensión con su tamaño, ¿no? Acá es, por ejemplo, de 3 dimensiones. Se le puede agregar una dimensión adicional y también tiene que especificar el tamaño. ¿Ya? Y acá tendrían ya lo que vendría a ser un arreglo de 3 dimensiones. Obviamente vamos a trabajar con estos, pero si ustedes creen conveniente que tal vez les puede ayudar en algo, este de 3 dimensiones, pues también pueden usarlo, ¿no? Ahora, como vamos a trabajar el día de hoy con lo que son matrices asignadas en la pila, o sea, asignadas de forma estática, deben tener bien en claro que este tipo de matrices, o arreglos inclusive, que rápidamente arreglos estáticos lo expliqué el día viernes, la semana pasada también, si querían usarlo en el game jam. La peculiaridad de estos es que este número que ven aquí, ¿no? Por ejemplo, el número de filas y columnas, no pueden ser variables que cambien durante la ejecución. ¿Ya? No pueden ser variables. O sea, tienen que ser así valores constantes. Entonces, esa es una restricción de este tipo de matrices estáticas. ¿Ya? Justamente se les llama estáticas porque no van a poder cambiar durante la ejecución. Entonces, si tengo una matriz estática, tengo que desde un inicio yo especificar cuál es el número de filas y columnas. Y ese número no puede cambiar durante la ejecución. Entonces, yo no puedo tener acá una variable llamada filas y ponerle aquí, ¿no? Filas, columnas. Una variable normal entera, como lo hacíamos cuando creábamos arreglos con punteros, por ejemplo, ¿no? Eso no va a compilar, lo vamos a ver en unos instantes en el ejemplo, ¿ya? Entonces, siempre necesitamos lo que son valores constantes aquí, nada más. Una constante, recuerden que es una variable que no cambia en el tiempo, no es una variable que se queda siempre fija. Eso es una constante. Entonces, el tamaño en estos arreglos estáticos tiene que ser justamente una constante, ¿ya? No puede ser una variable normal que cambia con el tiempo. Y vamos a ver que se pueden usar macros, ¿no? Constantes y o macros también, que recuerden, una macro es simplemente como que un nombre que le ponemos a la constante, que durante el tiempo ya de compilación se reemplaza, ¿no? Entonces, se puede usar también lo que son macros. No es habitual, de hecho, usar macros en matrices estáticas. ¿Ya? Entonces, tengan en claro eso. Esa es la diferencia y la desventaja de este tipo de matrices, porque con las dinámicas, con punteros, no hay problema. Podemos ponerle un tamaño con una variable determinada y luego podemos modificarlo inclusive, ¿no? Entonces, eso es lo más interesante de la gran ventaja que tienen las matrices dinámicas.
Entonces, ¿cómo podemos crear una matriz, no? Pónganse que creo acá esta matriz de 3 por 5, o sea, tiene 3 filas, 5 columnas. Visualmente se vería como esto, ¿no? Estoy haciendo este tipo de reserva en la memoria de la pila, en la memoria automática. Voy a tener 3 filas y voy a tener 5 columnas. ¿Ok? Obviamente inicialmente no va a tener ningún valor, puede tener basura, etcétera. Hay que siempre inicializarlo, ¿no? Les voy a enseñar cómo hacerlo después. Y acá tengo, por ejemplo, otra matriz que puede representar un tablero, tal vez, ¿no? De 3 por 3 vendría a tener 3 filas y 3 columnas. Visualmente se vería algo como esto. ¿No? Tiene 3 filas desde 0 hasta 2, 3 columnas de 0 hasta 2. Acá arriba tenía 5 columnas, ¿no? Que parten desde 0 hasta 4. Recuerden, en la última columna va a ser el tamaño de las columnas, el número de columnas menos 1, ¿no? Al momento de acceder. Similar a lo que hacíamos en arreglos, en el acceso. Ejemplos de matrices tenemos, pues, los horarios de clase, por ejemplo, ¿no? Cuando quieren, no sé, modelar esto, implementarlo, ¿no? Horarios de clases. Fácilmente pueden ustedes decir, ok, el número de columnas de esta matriz va a representar los días de la semana. Entonces, 0 sería, por ejemplo, lunes, 1 sería martes, 2 miércoles, 3 jueves, etcétera, hasta 6 que es domingo. Entonces, se puede representar de esa manera. Un sistema de ecuaciones, ¿no? En matemática, en álgebra lineal, básicamente, cuando trabajan con álgebra lineal, este sistema de ecuaciones lo pueden expresar como una matriz también, ¿no? Para luego, usando ya sea multiplicación de matrices o, eh, sí, más que todo en eso, pueden hallar, por ejemplo, cuáles son los valores de las variables de aquí, ¿no? Pero esto es básicamente una matriz también, ¿no? Puede ser representada como una matriz también. Entonces, este tipo de representaciones, por ejemplo, de matemáticas, se usa bastante en inteligencia artificial, ¿no? Cuando quieren implementar modelos de inteligencia artificial. Un tablero de ajedrez también se puede, ¿no? Expresar como una matriz, ¿sí? Entonces, así como ven aquí, visualmente. Entonces, esto es básicamente una matriz también. Y bueno, existen otros ejemplos prácticos, ¿no? No sé, otro ejemplo podría ser, en el caso del trabajo final, sería el laberinto, ¿no? El laberinto sería el ejemplo práctico en el trabajo final. Básicamente va a ser una matriz y esa matriz tenemos que darle obviamente forma, ¿no? Hacer que se parezca a lo que vendría a ser justamente el laberinto. ¿Ok? ¿Pues tiene una pregunta de esto? Hasta ahora no hay preguntas. Ya, parece que no. Entonces, vamos con lectura, escritura de datos. ¿Cómo hacemos la lectura, escritura? Cuando trabajamos en matrices, es bien similar a lo que teníamos en arreglos, ¿sí? Solo que obviamente ahora tengo 2 dimensiones. Entonces, cuando quiero acceder a alguna posición en particular de una matriz, ya sea para obtener el valor que está en esa posición o para, si no, escribir, ¿no? O actualizar el valor que está en esa posición, pues tenemos que usar ahora 2 índices, ¿sí? El índice de la fila, o la posición de la fila, que lo vamos a denotar usualmente por I. Entonces, I sería básicamente el índice de la fila. Y vamos a tener ahora el índice de la columna también, ¿no? Porque vamos a tener una matriz, entonces tenemos filas y columnas. Entonces voy a tener el índice de la columna, que usualmente lo denotamos como J. ¿Ya? Entonces, en programación usualmente el I hace referencia a las filas, el J hace referencia a las columnas, pero si ustedes quieren pueden ponerle pues filas, columnas, ¿no? Y la forma de acceder o escribir es de esta manera, similar a lo que hacíamos con arreglos, no solo que le estoy agregando una nueva dimensión. Entonces, pónganse, ¿no? Tengo acá, he declarado una matriz de tipo flotante llamada promedios, que tiene 4 filas y 6 columnas, o sea, algo como esto de aquí. Y si quiero acceder a una posición en particular, por ejemplo, quiero acceder a la segunda fila, primera columna, o en este caso sería la fila que está en la posición 2 y la columna 1, sería básicamente este de aquí, ¿no? Fila 2, columna 1. Recuerden que acá las filas y columnas empiezan desde 0, no empiezan desde 1. Eso es muy importante. Ya, eso incluso le hemos estado trabajando así en animaciones, ¿no? Hemos dicho que teníamos una fila que empieza de 0, columnas de 0 también. ¿Ya? Entonces es igualito, o sea, lo que hemos estado haciendo en animaciones, por ejemplo, esa validación para que no exceda el tamaño de la consola, también la podemos hacer aquí, para que no exceda el tamaño
la matriz, ¿no? Que también es muy importante hacer eso. Entonces, es lo mismo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, estoy trabajando con la segunda fila, primera columna. La forma de acceder sería así, ¿no? Entre corchetes 2 y corchetes 1 ya tendría esta posición aquí. Entonces, yo puedo escribir, ¿no? Puedo, en este caso, asignar un valor en una determinada posición. ¿Sí? Simplemente le ponen el igual y el valor que quieren asignarle, como ven aquí. Entonces, acá le estoy asignando el valor de 5 a la fila 2, columna 1, o sea, aquí. Y lo que estaríamos haciendo es algo como esto, ¿no? Asignándole el número 5 en esa, justamente en esa fila, en esa columna. Y luego podemos incluso también mostrar, ¿no? Qué valor está en esa matriz actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner, voy a mostrar con el cout, ¿no? El dato es, y para acceder al valor que está en esa posición, también se especifica, ¿no? De esta matriz, ¿qué posición quieres mostrar, ¿no? En este caso especificó la fila, la columna, y de ese modo puedo mostrar el valor que está en esa fila y columna. Entonces, es igual que en arreglos, ¿no? No hay ninguna diferencia. Salvo en la declaración, que esta es en forma ya en la pila, ¿no? Estática. Pero el acceso es lo mismo, solo que estamos adicionando una nueva dimensión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo inicializamos las matrices? ¿No? Las matrices. Existen diferentes formas. Lo mismo que hacíamos en arreglos, o sea, pueden asignarle valores aleatorios, pueden asignarle valores por ingreso por teclado, ¿no? Por in, out. Todo ese tipo de ingresos se puede hacer en una matriz, ¿no? De esa forma podemos inicializar las matrices. Ahora, una peculiaridad que podemos hacer en matrices estáticas, que no la tenemos en matrices dinámicas, que vamos a ver la próxima semana, es que podemos también hacer este tipo de inicialización que ven ahí, como ven aquí, ¿no? O sea, puedo usar el operador de llaves, ¿se acuerdan? Este operador que nos permite inicializar. Podemos usar eso para inicializar también matrices. Ya, pero también lo pueden hacer así, ¿no? Le ponen igual y entre llaves le ponen lo que vendría a ser la matriz. Entonces, esta sería, por ejemplo, la primera fila, ¿no? Todo esto de aquí. También debe estar entre llaves, fíjense, entre llaves. Esta sería la segunda fila, debe estar también entre llaves. Esta sería la tercera fila y esta sería la cuarta fila, ¿no? En este caso, bueno, en este caso es una matriz de 4x4, acá un error, ¿ok? Debe ser de 4x4. Entonces, esta sería la forma de inicializar la matriz. ¿Ya? Entonces, esta forma de inicializar con valores así fijos y estáticos, justamente es factible usando matrices estáticas. Este tipo de inicialización no lo podríamos hacer con matrices dinámicas. ¿Ya? Por eso es que hoy día vamos a ver este tipo. Esa es la ventaja de esta matriz, de este tipo de matrices, ¿ya? Que pueden inicializarlo así de forma manual, podemos decirlo, ¿no? Y ya, entonces, eso no se puede hacer así de forma manual con una matriz basada en punteros, o sea, usando memoria dinámica, ¿no? Usando el new y el delete, no se podría inicializar esa forma. Tendríamos que hacerlo manualmente, la posición, o tal vez cargar a partir de un archivo, que son otras cosas que ya van a aprender después. Pero esta es una forma de inicializar esta matriz. Otra forma también es algo como esto, simplemente le declaran en una dimensión el número de elementos, ¿no? Porque cada matriz tiene un cierto número de elementos, ¿no? Y está en base a las dimensiones. Aquí, en realidad, esta es una matriz de 4x4, ¿no? Si no, déjenme incluso arreglarla para que no haya confusiones. A ver. ¿Ya? Esta es una matriz de 4x4, no es 3x3. No es 3x4. A ver si. Entonces, es una matriz de 4x4. Entonces, ¿cuántos elementos tiene esta matriz? ¿No? Si es de 4x4, ¿cuántos elementos tendría? Una matriz de 4x4, ¿cuántos elementos tiene? A ver, chicos, ¿cuántos elementos tiene? 16, ¿no? Claro, 16. Una matriz de 3x4, ¿cuántos elementos tiene? 12. Una matriz de 5x6, 30, ¿no? Entonces,
El número de elementos es básicamente la multiplicación de las dimensiones, ¿no? Si tengo una matriz de 3 por 5, quiere decir que tengo 15 elementos. Si tengo una matriz de 4 por 4, tengo una matriz de 16 elementos, ¿no? Porque fíjense acá, tengo 4 elementos aquí, 4 aquí, ya van 8, 4 aquí, ya van 12, 4 aquí, ya van 16. Entonces, en total, el número de elementos que tiene una matriz son 16, ¿no? Entonces, nosotros también podemos declarar o inicializar la matriz usando un arreglo de una dimensión, pero considerando el número de elementos. Entonces, si esta matriz es de 4 por 4, quiere decir que va a almacenar 16 valores. Pueden también declararlo como un arreglo de una dimensión y colocarle 16 valores. ¿Ya? Cuando veamos matrices dinámicas, internamente vamos a ver que son justamente bloques de memoria continuos, y es por eso que se puede hacer algo como esto. Entonces, cuando hacen esto de aquí, básicamente es lo mismo que esto de aquí. Entonces, cuando traten de acceder a la matriz, sería lo mismo que aquí. Entonces, es otra forma de inicializarlo, también como un arreglo de una dimensión, pero el tamaño de ese arreglo tiene que ser el número de elementos de la matriz. ¿Ya? Este es más convencional, es este de acá arriba, ¿no? Porque ya tienes la forma de la matriz, porque ya sabes que en esta fila va a ir tal, en esta fila va a ir tal, pero también pueden hacerlo de la otra forma. ¿Ya? Y eso sería la forma de inicializarlo. Vamos a ver ahorita en código todo esto. ¿Ya? Terminamos con esto de impresión, ¿ya? Para que vean cómo vamos a hacer la impresión en una matriz. Entonces, si quiero, por ejemplo, imprimir todos los valores de una matriz, tendría que recorrer la matriz. ¿No es cierto? Si quiero imprimir o quiero luego modificar, aumentarle tal vez un 1 a todos los valores, etc. Tengo que recorrer de alguna forma la matriz. Así como lo hacíamos con un arreglo, ¿no? En un arreglo, como era una sola dimensión, el recorrido era sencillo, ¿no? Porque partíamos del índice 0, la posición 0, hasta la posición n-1, ¿no? Inclusive. Entonces era bastante sencillo, era solamente una dirección. Hacíamos de izquierda a derecha, ¿no? El recorrido de un arreglo. En una matriz existen dos formas de hacerlo, o otras formas también existen ya. Vamos a ver dos, es que el recorrido por filas y el recorrido por columnas, que son las más usadas, ¿no? Luego ya dependiendo del problema les pueden pedir, ok, hacer recorrido en diagonales, etcétera, siguiendo una determinada trayectoria. Esos ya son problemas ya particulares, ¿no? Pero la forma más convencional de hacer recorrido es por filas y por columnas. ¿Cómo sería por filas? Quiere decir que vamos a partir desde la posición 0, 0, o sea, desde acá. Y como su nombre lo dice, vamos a hacer el recorrido por fila. O sea, primero voy a recorrer esta fila, luego voy a recorrer esta fila, luego esta fila y luego esta fila. Voy a hacerlo fila por fila. Por eso se le llama, bueno, regla por este recorrido por filas, ¿no? Entonces, sería algo como esto que ven aquí. Empiezo en la posición 0, 0, me muevo a la posición 0, 1, voy a la posición 0, 2, 0, 3. Entonces, itero sobre todas las columnas primero de la primera fila. Una vez que he terminado ese recorrido, voy a empezar la siguiente fila. Entonces, empezamos en la primera posición, en la primera columna de la siguiente fila. Y de ahí continuamos, ¿no? Nuevamente, recorro esta fila y otra vez. Termino esta fila de recorrerla, veamos la siguiente. Y avanzamos y de ahí vemos la siguiente, ¿no? Entonces, es como un serrucho, ¿no? También se le llama la regla de serrucho. Pero es básicamente la idea. Vamos a empezar desde el extremo superior izquierdo. Vamos a terminar en el extremo inferior derecho. Como ven aquí, hemos empezado aquí, hemos terminado aquí. Y el recorrido se hace por filas, ¿no? Primero la primera fila, la fila en la posición 1, la fila 2, la fila 3, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en la que podemos recorrer filas y es la más convencional, ¿ok? Recorrido por filas es la más convencional y eso es justamente lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos al código para mostrarles estos ejemplos también. Y ya podamos trabajar ahí. A ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora, chicos? Ah, sí, ya. Antes de olvidarme, ya que estamos ya, son las 12, voy a tomar lista y también quiero que llenen esto de aquí. Ustedes pueden dejar una opinión de forma anónima sobre lo que ha sido el Game Jam. ¿Ya? Pueden ingresar ese enlace, ahí les va a aparecer la opción para agregar una opinión. Es anónimo, así que no se preocupen. Y pueden dejar su opinión de que sobre el Game Jam
implementada el día domingo. ¿Ya? Mientras van haciendo eso, yo voy a ir tomando lista. A ver, Diego Acosta. No está. Diego Alonso Garay. Ok. Luis Bardales. No está. Fabricio Blas. Ok. Ever Carlos. Juan Carrasco. Ok. Kevin Castañeda. No está. Manuel Chávez. No asiste. Fabio Córdoba. Fabio Córdoba. No está. Fabiola Espinosa. Fabiola sí estaba. Leonardo Guillén. Ah, presente, disculpe. Ok. Leonardo Guillén no está. Dayana. Sí estaba Dayana. Estaba preguntando. Milenio. También parece haberlo visto. Joaquín Lechuga. Ok. León Elisetti. No está. Gael López. Ok. Renzo. Bueno, ya no está Renzo. A ver, tampoco. Rodrigo Laya. Kevin Oviedo. Ok. Jamil Peña. No está. Elmer Rodríguez. Diego Rojas. Marisabel Silva. Diego Vázquez. No está. Álvaro Villalobos. No está. Ya. León Licetti, ¿has ingresado? ¿Estás aquí? León Licetti. Ok. Vamos a ver, los que han ingresado, ingresen ese enlace y dejen una opinión. Opinión de forma anónima. A ver si todos pueden dejar una opinión. Voy a dar unos minutos. Mientras voy preparando el visual para los ejemplos.
Ok, a ver, los demás si pueden dejar su comentario. Gracias a los que ya han comentado ahí. Voy a dar un tiempo más. Ok, entonces los que puedan todavía llenarlos, pueden hacerlo, no hay problema hasta el fin de clase. Listo, esos comentarios también los va a ver el coordinador ya, entonces, pero normal, es anónimo, no tiene problema. Estoy viendo que algunos grupos están ahí con problemas. Si tienen problemas con algún grupo para el trabajo final, me avisan, ya me escriben. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Ya, me escriben nomás el correo y ya podemos tratar de arreglarlo lo más antes posible, ¿no? Porque el trabajo final ya tiene que presentar el primerito este domingo. ¿Ya? Entonces, entonces vamos a continuar. Gracias por haber dejado su opinión. Va a ser muy útil ese feedback. Bien, entonces vamos ahora sí a ver ejemplos sobre matrices, cómo se declaran las matrices, en este caso estáticas. Y como lo vimos en las diapositivas, básicamente se pone el tipo de dato, el nombre de la matriz que quieran ustedes implementar, y entre corchetes va las dimensiones. Entonces acá yo le puedo poner, por ejemplo, una matriz de 3 por 4. Ya tendría, ¿no? Tendría justamente un espacio en memoria que me permita almacenar 12 elementos. ¿Sí? 12 elementos. Recuerden, la memoria es algo secuencial, ¿no? Era un bloque después de otro. Entonces, por eso cuando se declara una matriz se asigna justamente 12 de esos bloques, ¿no? 12 elementos. Entonces, ahora, esto es en cuanto a declaración de la matriz. Cuando les decía que estos valores tienen que ser constantes, quiere decir que si ustedes tratan de poner algo como esto, ¿ya? No van a poder. Miren. Okay, me salta error ahí. ¿No es cierto? Me falta error porque justamente estas matrices solamente aceptan dimensiones que sean constantes, ¿ok? Valores que sean constantes. En cambio, estos enteros no son constantes. ¿Qué no son constantes? Tendría que colocarle el constante acá adelante para indicarle que verdaderamente son constantes. ¿Ok? Entonces, este tipo de matrices solamente aceptan variables de tipo constante en sus dimensiones, si quieren expresarlo de esta manera. No aceptan variables normales, porque estas son variables que no son constantes, o sea, pueden cambiar en la ejecución. Entonces, por eso me salta un error. ¿Ya? Entonces, si quieren declarar de esta manera, tienen que ponerlo como una constante. Entonces, esta constante, recuerden que no cambia durante la ejecución. O sea, yo no puedo acá ponerle otro valor. O sea, no puedo poner algo así. Este es un error, porque es una constante. Una constante no cambia durante la ejecución del programa. Entonces, se darán cuenta que para este tipo de matriz yo no puedo hacer un ingreso de filas, columnas, ¿no? Y crear la matriz de forma acorde al número de filas y columnas que yo quiera ingresar, ¿no es cierto? No se podría hacer algo así, al menos para reservar un bloque en memoria acorde a lo que estoy ingresando. No se podría hacer algo como esto, ¿ok? Esto sí se podría en matrices dinámicas, ¿ya? En matrices dinámicas sí podríamos hacer esto. Obviamente que también se podría simular eso si es que le pongo a la matriz un tamaño bien grande, ¿no? Entonces, otra forma de declarar estas filas y columnas es hacerlo usando macros, que es bien convencional, ¿no? Por ejemplo, le pongo acá filas 3, define columnas 4. Entonces, también en lugar de usar esto de aquí, puedo usar la macro, ¿no? Filas, columnas. Entonces, también es habitual hacerlo de esta manera. Entonces, pueden hacerlo usando la constante. Incluso como es una constante, también lo pueden declarar esto acá afuera, ¿no?
de forma global también, si quieren, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo quieran, cómo están trabajando, ¿ya? Entonces, pueden hacerlo con constante o pueden hacerlo de macro. De macro es más convencional usar en matrices así estáticas y ya tendrían acá su matriz. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de declarar la matriz, no se olviden de esto. ¿Y cómo inicializamos, no? Una forma de inicializarlo sería de esta manera, ¿no? Como vimos ahí en la diapositiva. Podemos ponerle acá lo que va a contener cada fila. En este caso son 3 filas, ¿no? Entonces sería algo como esto. Y en cada fila tengo 4 columnas, o sea, tengo 4 valores. Por ejemplo, 1, 23, menos 4, 45, ¿no? En la segunda fila quiero tal vez 67, 23, 12 y 1, ¿no? Y hasta la segunda fila tiene 4 elementos. Debe tener el número de elementos igual al número de columnas, ¿ok? Y en la última fila, pues podemos ponerle otros valores, ¿no? Menos 23, 1, 32, 99. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos inicializar la matriz de forma estática, ¿no? Inicialización estática. ¿Ya? Y una vez que tienen esta matriz, pues ya tienen algunos valores, ¿no? Inicializados. Valores fijos, obviamente, que son constantes, ¿no es cierto? Que están aquí dentro de la matriz. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de inicializar las matrices estáticas. Ahora, ¿cómo puedo yo mostrar los valores, ¿no? ¿Cómo puedo mostrar los valores? Pues hemos visto que existen, hemos visto hasta ahora la forma que es fila por fila, ¿no? La conocida regla de Serrucho. Lo que hay que hacer es simplemente iterar, primero por las filas, que recuerden, usamos usualmente el índice, la variable i para denotar las filas. Y hay que iterar por el número de filas. Entonces, este primer for lo que hace es iterar fila por fila. Entonces, si tengo 3 filas, iterar hasta 3, ¿no? Entonces, la fila 0, 1 y 2, ¿no? Si tengo 4 filas, voy a iterar las 0, 1, 2 y 3. Entonces, este iterador, el primero, sería lo que haría es iterar por fila, ¿no? Pero nosotros sabemos que en cada fila tenemos valores, que vendría a estar dado por las columnas, ¿no? Por ejemplo, en la primera fila tengo 4 valores, en la segunda fila tengo 4 valores, en la tercera 4. Entonces, esos valores podemos también iterarlos con la variable j, pero esto va a ser sobre el número de columnas. ¿No es cierto? Entonces, iteramos sobre las filas, iteramos sobre las columnas, ¿no? Eso también lo hemos usado, ¿se acuerdan? En figuras, ¿no? Cuando hicimos el cuadradito, etcétera, teníamos esta noción, ¿no? De hacerlo por filas y luego en cada fila una columna. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es, para mostrar el contenido de una matriz, es hacerlo de esta manera, ¿no? Matriz, especifican el índice de la fila y luego el índice de la columna. Índice de la fila, índice de columna, y ya estaríamos mostrando los valores. Ahora podemos agregarle acá un espacio y acá también un salto de línea. ¿Sí? Porque voy a imprimir primero la primera fila. ¿Cuáles son sus valores? Segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, ¿no? Entonces, incluso podemos ponerle aquí fila y columna J. Este sería el valor en esa fila columna, ¿no? Listo. Vamos así simple. Entonces, esta es una forma de iterar la matriz. En la fila es tal, columna tal, y vamos a iterar. Y para acceder a la matriz simplemente le ponemos entre dos corchetes como ven ahí. Entonces voy a ejecutar esto de aquí para que lo puedan ver.
Ya, ahora sí voy a compartir todo en la pantalla. Ya. Entonces, cuando ejecutamos este código, fíjense que tenemos lo siguiente. Mostramos, ¿no? Los resultados de la primera fila, fíjense la fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3. Entonces, primero evaluamos todos los elementos de la fila 0. Luego todos los elementos de la fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Y luego todos los elementos de la tercera fila, ¿no? Fila 2, columna tal, tal. Entonces, esta forma es justamente el recorrido por filas. ¿Sí? Primero recorre la primera fila, luego la segunda, tercera y así hasta el final, dependiendo del número de filas. Entonces, esta es justamente la forma de recorrido por filas. ¿Ya? De inicialización estática. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Para modificar algún valor, similar a lo que hacíamos en arreglos, tienen que especificar aquí las posiciones. Por ejemplo, quiero modificarle, a ver, este valor de aquí, ¿ya? Para modificar este 67, tengo que ver en qué fila está. Esta es la fila 0, la fila 1. En la fila 1, ¿en qué columna está? Columna 0, en la columna 0, ¿no? Entonces, en esa posición, fila 1, columna 0, le puedo poner, por ejemplo, 100. Y en este caso, esta matriz ya no tendría 67 acá, sino tendría 100, ¿no? Entonces, cuando imprimen, quieren ver la fila 1, columna 0, va a tener ahora va a tener en ese caso el número 100. Entonces, se puede asignar valores también, como lo hacíamos en arreglos, no solo que agregando una nueva dimensión. Ahora, podemos inicializarlo también con valores aleatorios, por ejemplo, ¿no? También se puede hacer eso. Entonces necesitaría acá el srun time null, ¿sí? Y acá, ¿cómo haríamos esto? Pues tendríamos que iterar en la matriz, ¿no? Esto voy a poner acá arriba. Para inicializarlo de forma aleatoria tendríamos que iterar sobre toda la matriz. Recorremos las filas, recorremos las columnas. Y en cada posición, o sea, en la primera fila, primero voy a llenar la primera fila, tendríamos que colocarle algún valor, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta fila, en esta columna, le voy a poner un valor aleatorio, ¿no? Tal vez entre 0 y 99 inclusive, o 100 si quieren. Entonces, en este caso, lo que estaríamos haciendo es inicializar la matriz, ¿no? Asumamos que solamente le hemos declarado. Este es un ejemplo de inicialización estática, pero supónganse que solamente pusieron algo así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo inicializar la matriz? No quiero colocar así valores manualmente, pueden ser por teclado o pueden ser generados, ¿no? Entonces acá estoy generando algunos valores aleatorios y los estoy asignando primero a la primera fila, ¿no? Después a la segunda fila, a la tercera fila, etcétera, ¿no? Entonces esto es básicamente una inicialización con valores aleatorios, ¿no? Y ahora me muestra acá valores entre 0 y 100, ¿sí? Entre 0 y 100, de forma aleatoria. Ok, entonces se repite lo mismo que hacíamos en arreglos, pero ahora lo podemos hacer en dos dimensiones, ¿no? Hay que agregar un nuevo for que indica voy a recorrer por columnas, hay que especificar la posición, en qué fila columna, y ahí le ponemos el valor. ¿Sí? Y estas son algunas formas de inicializar. Obviamente esto también puede ser un CIN, ¿no? Le pueden poner con CIN. Y listo, ¿ya? Eso sería más que todo. ¿Tiene alguna pregunta de esto? Ya, cuando veamos matrices dinámicas, vamos a ver ya ahí un poquito más, algunas operaciones tal vez más sofisticadas, como este tipo de recorrido, etcétera. Columnas también se puede hacer, luego lo vamos a ver. Más que todo, ahora el objetivo es que puedan ustedes hacer el laberinto con este conocimiento de matrices. Entonces, hablemos finalmente ahora de qué son funciones. ¿Cómo podemos pasar una matriz como parámetro a una función?
En el caso de matrices estáticas, cuando ustedes quieran pasar la matriz en una función, tendrían que hacerlo de esta forma, ¿no? Básicamente es lo mismo que la declaración. O sea, tienen que tener el tipo, el nombre de la matriz, y entre corchetes ponerle la dimensión de esa matriz. ¿Por qué necesito los corchetes y los valores? Porque es una matriz estática, ¿no? Tengo que pasarle su tamaño. Entonces tienen que hacerlo de esta manera en matrices. En arreglos tal vez no era necesario, podrían incluso usar puntero, ¿ya? Pero en matrices sí es necesario especificar las dimensiones, al menos el de columnas, ¿ya? Entonces, la forma en que pasar este tipo de matrices como parámetros es de esta manera. Es como lo han declarado, ¿no? Básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces, básicamente esa es la única diferencia. Entonces, vamos a ver eso. Aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner acá una función que sea modificar matriz, ¿ya? Y acá le vamos a pasar la matriz. Entonces, en este caso necesito pasarle una matriz que tenga un cierto número de filas, cierto número de columnas, ¿no? Entonces vamos a implementar este modificar matriz. Y a este le pasamos la matriz como tal. Y hay que poner el número de filas, número de columnas. ¿Ya? Entonces, obviamente si no tienen una macro, tendrían que colocarle así, ¿no? Cuántas filas y cuántas columnas tienen. ¿Ya? Entonces, eso es como que un pequeño también problema, ¿no? En este tipo de matrices, porque tiene que ser algo estático, algo fijo. Pero luego vamos a ver su utilidad, ¿no? Más que todo se usa así como cuando tengan alguna constante o cuando quieran hacer este tipo de inicialización, ¿no? Se puede ayudar. Entonces, cuando tengan acá modificar matriz, acá simplemente pueden hacer lo de siempre hacíamos, ¿no? Recorrer, por ejemplo, la matriz, similar a lo que hacemos en arreglos, ¿no? Recorrer acá adentro, ya agregar algunas estadísticas, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá tenemos esto, por ejemplo, voy a aumentar todos los elementos 5, ¿ya? Le voy a aumentar 5 a todas las posiciones de la matriz. Entonces, lo que estoy haciendo acá es iterar la matriz, primero por filas, por columnas, y en cada posición de la matriz le estoy aumentando 5, ¿no? Ahora, si llamamos a la función como la llamamos, de forma igual a lo que solemos hacer, le pasan nomás la matriz. ¿Ya? Listo. Y obviamente si quieren le pueden poner acá el número de filas, ¿no? Eso lo vamos a ver más que todo en matrices dinámicas. Y una vez que han modificado la matriz, si quieren, podemos mostrar, ¿no? El resultado de la matriz. Entonces pueden hacer su función, en este caso lo voy a copiar nomás aquí. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá un cout que sea matriz luego de la modificación. Ok. Entonces ejecutamos esto y van a ver, ¿no? Van a ver que los valores que hemos hecho, fíjense, acá, estos son los valores iniciales, ¿no? 19, 32, 28, 76, etcétera. Y luego de la modificación, fíjense que han aumentado todos en 5, ¿no? Porque es lo que dice en la función. Entonces, el paso es por puntero. Ya, cualquier cambio igual que así que ocurría en arreglos, ¿no? Cualquier cambio que hacían dentro de la función se ve reflejada afuera. Igual es aquí. Cualquier cambio que ven acá dentro de la función se va a ver reflejado fuera. Entonces, el comportamiento es lo mismo que en arreglos. Y eso se cumple porque internamente, detrás de esto, hay dos punteros. Pero esos punteros no están declarados en la memoria dinámica, sino en la memoria de la pila. ¿Ya? Entonces, detrás de esto hay dos punteros también. Y por eso es que cualquier cambio que hagamos acá adentro se ve reflejado afuera. ¿Ya? Entonces, más que todo, es esto el conocimiento necesario para ahora sí hacerles un ejemplo de lo que vendría a ser el laberinto. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.
¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Si no, ya para hacer un ejemplo, ahora sí, con animaciones y cómo podría ser un laberinto, ¿no? A ver, preguntas, no hay preguntas. Ok, si no hay preguntas, entonces voy a crear un proyecto. O si no, voy a abrir el proyecto de la semana 11, que ya es de animaciones. Sí, ya. Y vamos a hacer un laberinto ahora, ¿ya? De forma visual, usando este conocimiento de matrices estáticas. Ok, voy a crear uno que sea ejemplo laberinto. Listo. Ya, entonces, para hacerlo aquí, lo que tenemos que hacer es incluir esto, usar el namespace std using namespace system. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es justamente tratar de dibujar, ¿no? Un laberinto. Ya, los métodos convencionales se van a repetir. Por ejemplo, configurar, en el cual tengo que ponerle console, console, los puntos, window size, set window size. Y acá le pongo un alto y ancho de la consola. Tal vez 50. Tal vez de 30. El primero, ya saben, va el ancho. Y luego va el alto. Después podemos borrar el cursor. Listo. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es podemos declarar una matriz, ¿ya? Que va a ser nuestro laberinto, justamente. Entonces, si yo quiero tal vez tener un laberinto, ¿no? Póngase, mi laberinto va a tener un alto, o el número de filas del laberinto, como estuvimos haciendo antes, va a ser tal vez de, a ver, que sea de 10 por 10, ¿eh? Entonces voy a declarar una matriz justamente de 10 por 10, ¿ya? Una matriz estática, como pueden ver ahí. Que va justamente a simular este laberinto, ¿no? Y lo que podemos hacer es, obviamente, voy a inicializarlo con valores así, ya de forma estática. En este caso creo que 10, como dices, es demasiado grande. Voy a hacer una de 5,5, ¿no? ¿Sí? Entonces, supóngase que quiero, primero, supóngase que no queremos un laberinto, sino que queremos tal vez una grilla, algo sencillo. Y cuando quieran hacer algo como esto, pues su matriz puede tener algunos valores, ¿ya? Que determine, por ejemplo, quiero que la pared de una matriz sea pues un valor en particular, ¿no? Por ejemplo, puede ser el número 1. Quiero tal vez que un espacio en el cual el personaje pueda caminar, o sea, un espacio libre o vacío,
sea el número 0, ¿no? Entonces puedo poner algo como esto, fíjense. No lo voy a poner más, a ver. 6, 6 ya. ¿No? Por ejemplo, los unos podrían ser como una pared, ¿ya? Y los ceros serían como espacios vacíos en los cuales uno puede caminar, ¿no? Entonces, ¿cómo podría tal vez hacer las bordes del laberinto, ¿no? Los bordes del laberinto podría ser algo como esto. ¿Sí? Si no, le voy a agregar una columna más para que se vea mejor. Listo. Entonces, este sería uno de 6 por 6. Entonces, fíjense lo que acabo de hacer. He creado como que una matriz de unos y ceros, en las cuales voy a decir que el 1 es como si fuese una pared, y el 0 es como si fuese un espacio vacío, ¿no? En el cual puede uno recorrer o caminar. Y esta sería como que la representación que tendría de mi laberinto. Ahora, ¿cómo podría yo hacer una visualización de esto? No sé, una animación o mostrarlo, ¿no? Lo que podemos hacer es en este caso una función que sea tal vez mostrar el laberinto. Y esta función va a recibir el laberinto. Como es estático, tengo que pasarle sus filas y columnas. Listo. Y acá vamos a implementar esa función. Entonces, esto ya les acabo de mostrar, ¿no? Cómo podemos pasar una matriz estática como un parámetro en la función. ¿Sí? Hay que especificar siempre las filas y columnas. Y lo que vamos a hacer aquí para hacer la visualización de esto, vamos a tener que iterar sobre el laberinto, pues no, porque voy a imprimirlo. Entonces, ya sabemos que una forma de iterar la matriz es la regla de serrucho, o sea, por filas, ¿no? Que es la que estamos usando aquí. Ok, y listo, ¿no? Ya tenemos el recorrido. Y ahora lo que hay que hacer es ubicar el cursor en cada una de estas posiciones. Entonces, lo que voy a tener es como una matriz dentro de, obviamente, de los límites de la consola. Fíjense que esta es una matriz, es como una región dentro de la consola, ¿no es cierto? Y lo que tengo que hacer es, obviamente, ir avanzando, ¿no? Aquí, primero voy a ubicarme aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Voy a recorrer así, ¿no? Primero la primera fila, luego la segunda, etcétera. Entonces, esos movimientos tengo que, obviamente, explícitamente colocarlos aquí con un set cursor position, ¿no? Recuerden que acá primero van las columnas y luego van las filas. No se olviden de eso. ¿Sí? Ahora, esto también lo podemos encapsular en un método, ¿no? Que pueden llamarlo gotaoxy o cursor, como mejor ustedes quieran. Entonces, este método, por ejemplo, gotoxy, que le estoy llamando así, le podemos pasar dos coordenadas. Lo que haría sería simplemente mover el cursor en esta fila y columna. Entonces, primero va la columna, luego va la fila. Entonces, para mover el cursor, quiero moverlo al recorrido de la matriz, o sea, en esta fila, en esta columna. Ahí ya no habría ningún problema, ¿no? Entonces, puedo usar esta función. Después, lo que podemos hacer es ir viendo las posiciones del laberinto. Y tengo dos posibles valores, ¿no es cierto? Tengo el 0 y el 1. Entonces, cuando es un 1, podemos hacer algo, y cuando es un 0, podemos hacer otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, una forma de hacer esto podría ser tal vez colorearlos, ¿no? Tal vez que yo quiero que la pared sea de un color en particular y quiero que los caminos sean de otro color en particular. Entonces, ahí podemos usar, a ver, déjenme ver el archivo en el cual se encuentra el enumerador. Oh. A ver, voy a ver el repositorio. En el repo le subí un código de el enumerador de colores para que ahí puedan elegir un color colocando solamente el nombre. A ver, vamos a ver aquí.
está. Esto de aquí, que estaba en el ejemplo del marco, era básicamente esto de aquí, ¿no? Este numerador que ven aquí, básicamente les permite acceder rápidamente a los colores, ¿no? Que queramos nosotros. Entonces yo puedo tener el método colorear que va a tener aquí un color, ¿no? Entonces este método también ya lo hemos explicado antes. Pongo acá el color. Y lo que vamos a hacer es console, foreground color igual a console color. Y le pasamos el color que queramos, ¿no? Y esto lo va a convertir a ese color. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Cuando sea 1, quiero tal vez que el color sea rojo, red. Y cuando sea 0, tal vez quiero que en este caso el color sea negro, o sea black. ¿Sí? Y luego puedo mostrar un carácter en particular. Me parece que el 219 o 209 es un bloquecito, ¿no? Y nada más, a ver, vamos a ver si es que es el carácter, ¿verdad? 209, no me acuerdo. 219, 219 me parece que. ¿Ya? Y nada más, podemos hacer algo como esto. Y listo, a ver, vamos a ejecutarlo, ¿ya? Configurar no se ha puesto. Aquí falta. Así falta también llamar acá al método, mostrar laberinto. Le pasamos el laberinto que hemos creado. Y vamos a usar el system post. Cuando usan el system post, recuerden que les muestra un mensaje, ¿no? Haga clic aquí y se termina la operación. Si quieren que no salga ese mensaje, le ponen mayor 0 y ya no les va a salir el mensaje. Entonces vamos a colocar algo así. A ver qué sale. Ya, y nos sale algo así, fíjense. Ahora voy a mostrar la pantalla completa. A ver. Mirar. Nos sale algo así, fíjense, ¿no? Nos está saliendo como que ese pequeño borde que vendría a ser como un borde de un laberinto, ¿no? Obviamente es un laberinto bien pequeñito porque no lo hice, bueno, como lo estamos haciendo así, pues no, tendríamos que hacer algo mucho más grande, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo pueden facilitar ese proceso. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Declaramos una matriz, esta matriz va a tener algunos valores que van a representar algo dentro del laberinto. Entonces, tal vez el 1 puede representar justamente una pared, como ven aquí. El 0 puede representar básicamente un espacio vacío en el cual uno puede caminar. Y ustedes pueden agregar otras, ¿no? Por ejemplo, tal vez 2 va a ser tal vez un objeto en la matriz. Entonces le podemos agregar aquí. Si el laberinto en IJ es exactamente igual a 2, entonces le podemos colorear darle otro color, ¿no? Tal vez green. Entonces, el número 2 ya significaría tal vez un objeto, ¿no? Dentro del laberinto. Y lo que tendrían sería algo como esto. A ver aquí. Sí, ya lo tenemos ahí, ¿no? Entonces pueden agregar cosas ahí sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, esta sería como que la forma de trabajar, en este caso, para que puedan ustedes tal vez idearse unos laberintos, etcétera, ¿no? No sé si tienen una pregunta hasta ahora. Ahora les voy a enseñar cómo pueden generar esto más fácil. Obviamente hacerlo acá manualmente es un poco difícil, pero vamos a ver justamente cómo podemos hacerlo un poco más sencillo. Pero no sé si tienen una pregunta hasta ahora de lo que acabamos de hacer.
¿Hay preguntas? Entonces, ¿cómo pueden hacer estos laberintos de forma más sencilla? Pues hay un archivo que lo voy a subir que se llama generar laberinto, ¿ya? Entonces voy a abrir este también, a ver. A ver si no les comparto toda la pantalla. Ya, a ver. Entonces, una forma es usando hay un archivo generador laberinto. Ese generador laberinto, este archivo lo voy a subir ahora. Es un .exe, ya, lo pueden ejecutar ustedes, normal. Y cuando lo ejecutan, este generador laberinto les va a abrir lo siguiente, que es esto de aquí. Y aquí ustedes pueden especificar un cierto número de columnas. Por ejemplo, quiero uno de 20 por 20, ¿ya? Le va a dibujar acá justamente como que una matriz, ¿no? Y ustedes pueden aquí usar el modo clic en el cual pueden elegir un color, por ejemplo, quiero el rojo. Y le ponemos aquí, ¿no? Por ejemplo, quiero que tenga esta forma. ¿Ya? Claro, algo así. También pueden usar el modo drag drop, en el cual pueden simplemente hacer un clic y van moviendo. Y ya la tendrían así, ¿no? Aquí también. Suben y ya está, ¿no? Pueden cambiar el color, sí, no pueden poner otro color aquí, azul tal vez. Y acá tienen azul. Pueden colocar el rojo nuevamente y acá le ponemos tal vez algo así como una pared, ¿no? Por acá otra pared, tal vez por aquí también. Y así, ¿no? Se puede como que dar forma a lo que quieren hacer. ¿Ya? Y una vez que ya tengan algo como esto, uy, vamos a pararlo, activar el borrador. Vamos a activar el borrador y ya está. Ok. Entonces, una vez que ya tengan tal vez creado así lo que podría ser su laberinto, ¿no? Van a archivo y le dan guardar. Y desde ahí pueden ponerle un nombre, ¿no? Fíjense, a ver, ¿cómo era esto? Guardar. Sí está bien guardar. Vamos a poner el nombre, a ver, ejemplo. Guarda. A ver. ¿Cómo sale esto? ¿A dónde lo hemos guardado? En documentos. ¿Dónde está? Estamos guardando en downloads, a ver. Qué extraño. No está guardando. Ya, lo hacen en un archivo. Ya, entonces una vez que lo han guardado, se va a crear este archivo, una carpeta, ¿no? Y acá tienen dos archivos. Pueden abrir este de aquí, que es un documento de texto, ¿ya? Y cuando lo abren ese documento de texto, van a tener lo siguiente. Fíjense, como que ya tienen la matriz, ¿no? Y acá, en este caso, el 0 sería blanco. O sea, acá el 0 sería como que, claro, que no hay nada. El 1 sería las paredes, rojo.
y el 2 sería otra cosa, ¿no? Entonces, esta matriz la pueden copiar. Obviamente que he creado una matriz demasiado grande, ¿no? Para lo que quería. Pero una vez que tengan eso, simplemente lo pueden copiar pues aquí, ¿no? Entonces aquí, a ver, voy a comentar esto para subirlo. Un ejemplo simple. Acá ustedes tienen int, laberinto, el número de filas, columnas. Y simplemente copian lo que estaba ahí, ¿no? Se lo podemos dar un formato. ¿Ya? Obviamente acá tienen que determinar cuál es el número de filas ahora de su matriz. 10, 13, 16, 20, ¿no? 20 columnas. Y pueden tener más filas. ¿Cuántas filas tiene esto? No sé si sale aquí. A ver. Era de 20 por 20, claro, es que debía haberlo hecho así. Ah, es de 20 por 20, ¿no? 20 por 20. 20 por 20. Listo. Entonces, nada más, ¿no? Una vez que han hecho eso, lo ejecutan. Y ya con el código que hemos hecho, pues puede graficarlo, ¿no? Ahora ustedes pueden ponerle detalles, ¿no? De colores, qué otros colores, etcétera. Y ya eso les puede facilitar para crear matrices no muy grandes, ¿ya? Porque acá así se crearía, ¿no? Fíjense. Este sería el resultado. Ya en este caso no he usado todas las 20, ¿no? He usado solo hasta la columna 12, por eso se ve medio acortado, ¿ya? Pero más que todo, ayuda, ¿no? Bastante al momento de tratar de crear este tipo de detalles, ¿ya? Entonces, esa es una forma de generar esta matriz usando este software o este programa que lo voy a compartir. Y ahí lo pueden descargar después. Pero siguen esos pasos, ¿no? Dibujan ahí, después le dan a guardar y en el folder se encuentra. Esa es una forma. Y otra, lo malo de eso es que solo acepta hasta un cierto número de filas y columnas. La otra forma sería en un Excel. A ver qué pasó aquí. Este no es, me parece. No lo hice yo. Nos han compartido. Pero no es difícil hacer eso. Ya nos los han dado para que ustedes lo usen. Pueden hacer después más adelante ustedes el suyo propio, así que no es muy complejo. Más bien no se está mostrando bien aquí esto. ¿Qué ha pasado? Si está hace rato estaba en este formato. A ver si no les muestro el de acá. Otra forma de hacer esto es usando un Excel. Como ven aquí. ¿No? Obviamente acá lo ideal sería que esto vaya pegado aquí. ¿Sí? La otra forma sería que ustedes tomen una hoja de Excel, ya sea tanto en Windows o en Google, ¿no? Lo bueno de Windows sería que ya tienen como que un gran número de columnas ahí predeterminado, pero acá tienen que ir agregándolas manualmente. Pero el funcionamiento es el mismo, ¿no? Pueden ustedes acá mismo crear como un pequeño laberinto, donde unos van a ser obviamente las paredes tal vez, y 0 donde se puede caminar, ¿no? Y ya pueden formar ahí, ¿no? Acá obviamente va a ser más libre porque tienen más filas y columnas que el otro. Y para exportar esto, para que sea una matriz como tal, tienen que ir a File o si no Archivo y al momento de descargarlo o guardarlo, le tienen que poner esto de aquí. CSV, que es valores separados por comas. Ya este es un archivo usual que se usa, por ejemplo, también en inteligencia artificial en problemas para recibir conjuntos de datos. Entonces, este Comma Separated Values o CSV es muy habitual usarlo. Entonces, la forma en la cual, si ustedes quieren que esto se exporte como una matriz, o al menos con comas, ¿no? Para que luego le den ustedes la forma, sería exportarlo como un CSV. ¿Ya? Y una vez que tengan el CSV, lo voy a descargar aquí. Ya tienen el CSV. A ver que lo muestre aquí. Y ahí está el CSV. Obviamente se puede abrir con Excel, ¿no? No hay ningún problema. Le dan a abrir con bloc de notas normal, ¿no? y ahí les va a salir como que lo que acabo de mostrarles, ¿no? De que estaba en el
Excel lo pueden tener aquí con comas. Obviamente tienen que agregarle ustedes aquí a algunas comas adicionales al final, que lo pueden hacer también desde el mismo editor, ¿no? Y ya también sus llaves, que sería lo que faltaría nada más acá al final. Y acá también al inicio. ¿Ya? Y nada más, ¿no? Sería esto, esta sería la matriz. ¿Ya? Y esta sería el laberinto, ¿no? Entonces, de esa forma también pueden agregarlo aquí. Y acá voy a crear otro, aquí como muestra. Y de esa forma les puede facilitar para que generen sus laberintos, ¿no? Para el hito 1 que les piden formar un laberinto, ¿no? Ustedes ya ven cuál sería la mejor forma. En este caso tiene cuántas filas y columnas tiene esto, ¿verdad? En este caso tiene hasta la U. 21, ¿no? Por 14. 14 por 21. Esa sería la forma de este. Ya está, entonces lo ejecutamos. Y ya tendríamos otro formato, ¿no? Esto de aquí lo pueden hacer tanto en Google como también en... Ahí está, ¿ven? Ya se formó. Este está mejor, ¿no? Tiene una mejor forma. Y ahí le pueden agregar otros valores, ¿no? El 2 que sea algo, el 3 que sea un objeto, el 4 no sé. Luego ya vamos a ir agregando acá más cosas como un hombrecito que vaya caminando, ¿no? Que serían 3 caracteres, dependiendo de la figura del hombrecito. Es como un objeto, ¿no? Como el que vimos antes, que va a ir moviéndose. Tenemos que mover todos los caracteres al mismo tiempo. Y ya está, ¿no? Entonces, así pueden en este caso ustedes crear sus laberintos y para el domingo se les pide justamente un laberinto, ¿no? Entonces tienen que hacer uno así, el laberinto inicial del juego, siguiendo esto lo que les he mostrado, ya ven ustedes el mejor, qué tipo de laberinto quieren, etcétera. Y ya, ¿no? Eso también lo pueden hacer desde Excel, ¿ok? Desde Excel pueden crear ustedes acá su hoja de cálculo, lo llenan con unos ceros u otros valores, van a archivo, le dan en guardar como, lo voy a guardar aquí, le voy a poner ejemplo laberinto, y acá tienen que escoger la opción de delimitado por comas, ¿no? O sea, CSV, CSV. Ya CSV, CSV, lo guardan y ya está también, ¿no? Igual que hicimos con... Eh, igual que hicimos con... Desde Google, ¿no? Desde el spreadsheet de Google, también podemos hacerlo desde aquí. También lo pueden abrir con el blog de notas y ya tienen ahí también la otra, ¿no? Desde... Este es otra ya un poco más grande. Desde el Excel. ¿Sí? Entonces, pueden hacerlo así, ¿no? Tal vez también pueden incluso seleccionar ciertas partes y mostrar solo eso, no sé. Pero es la forma más sencilla de hacerlo, o acá mismo, a ver. Tal vez tengan acá incluso opciones de frente exportar alguna parte de esto. Sería cuestión de que ya lo revisen. Pero así ya pueden generar esos archivos, ¿no? Que ya tienen todo básicamente todo esto de acá, solo tendrían que agregarle tal vez las llaves, que lo pueden hacer ahí mismo, ¿no? Agregarle como prefijo esto y sufijo y ya. Y de esa forma ya pueden crear sus laberintos, ¿ya? Y es lo que les piden para el domingo, ¿no? Un laberinto así, el primero. ¿Ya? Y pueden usar este método, agregarle más cosas acá, usar otros caracteres, no sé. La mejor forma que ustedes lo vean conveniente. ¿Tiene una pregunta de esto? Eso sería básicamente lo que teníamos que hacer el día de hoy para que puedan completar esa parte eh, del hito 1 del trabajo. A ver, ¿tienen preguntas, chicos? Voy a subir estos códigos, voy a subir el punto .exe, voy a subir también un ejemplo de en Excel, ¿no? Para que lo editen ahí mismo y ya, pues, y ahí ya pueden hacer eso. Otra forma sería cargar esto desde archivo, se podría también, pero
bueno, tal vez más adelante lo podamos ver, ¿no? Cómo cargarlos de un archivo, no estar poniéndolo acá todo así manualmente. Luego más adelante podemos ver eso. Pero ya, entonces simplemente es declarar la matriz, recorrerla, ponerle colores a ciertos objetos y ya. Eso sería lo que tienen que hacer para el hito 1, en conjunto con los requerimientos y el diagrama de módulos, ¿no? Que ya les expliqué también cómo deben hacerlo. Si tienen preguntas, normal, las hacen llegar al correo y ahí resolvemos todo. Ya chicos, entonces si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy y ya mañana nos vemos para la PC2. No se olviden de practicar lo que les he mencionado. Traten de hacer ejercicios. Si tienen preguntas, envíenme sus soluciones, yo las reviso y les doy el feedback respectivo. Ya, entonces, de todas formas voy a hacer lo posible para hacer algunas grabaciones de soluciones. Y no sé si me da el tiempo para hacer alguna hoja similar. Pero voy a tratar de hacerlo ya, chicos. Pero practiquen, ¿no? Les recomiendo la hoja 11. Practiquen de ahí. Y si tienen alguna duda, ahí envíenme nomás sus dudas, que yo estoy ahí para responderles. Ya, entonces, no hay más preguntas. Eso sería todo por hoy, chicos. Ya, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense y ya voy a quedar unos minutos si alguien tiene unas preguntas. Sí, sí. Ya, entonces, eso sería todo. Ya nos vemos. Voy a ocultar la grabación. Nos vemos mañana.